El programa militar de la revolución proletaria. Entre los socialdemócratas revolucionarios de Holanda, Escandinavia y Suiza que luchan contra las mentiras socialchauvinistas de la defensa de la patria en la actual guerra imperialista, se han alzado voces en favor del reemplazo de la exigencia de una milicia, o pueblo en armas del antiguo programa mínimo socialdemócrata por una nueva exigencia. Desarme. El Jugend Internacional inició una discusión sobre este problema y en su número 3 publicó un editorial en favor del desarme. En las últimas tesis de R. Green encontramos también, por desgracia, una concesión a la idea del desarme. Se ha abierto una discusión en las revistas New Sleven y Gorbote. Examinemos más de cerca la posición de los defensores del desarme. 1. Su argumento fundamental es que la reivindicación del desarme es la expresión más franca, decidida y consecuente de la lucha contra todo militarismo y contra toda guerra. Pero precisamente en este argumento fundamental reside el error fundamental de los defensores del desarme. Los socialistas no pueden, sin dejar de ser socialistas, oponerse a toda guerra. En primer lugar, los socialistas jamás han sido ni nunca podrán ser enemigos de las guerras revolucionarias. La burguesía de las grandes potencias imperialistas es hoy enteramente reaccionaria, y nosotros consideramos la guerra que libra ahora esa burguesía como una guerra reaccionaria, esclavista y criminal. Pero, ¿qué podría decirse de una guerra contra esa burguesía? De una guerra, por ejemplo, de los pueblos que esa burguesía oprime, y que dependen de esa burguesía, o de los pueblos coloniales, por su liberación. En el punto 5 de las tesis del Grupo Internacional, leemos: en la época de este imperialismo desenfrenado, ya no son posibles las guerras nacionales. Esto es evidentemente erróneo. La historia del siglo XX, el siglo del imperialismo desenfrenado, está llena de guerras coloniales. Pero lo que nosotros, los europeos, opresores imperialistas de la mayoría de los pueblos del mundo, con nuestro habitual y ruin chauvinismo europeo, llamamos guerras coloniales, son a menudo guerras nacionales o insurrecciones nacionales de esos pueblos oprimidos. Una de las características esenciales del imperialismo es que acelera el desarrollo capitalista en los países más atrasados, y con ello amplía e intensifica la lucha contra la opresión nacional. Esto es un hecho, y de él se deduce inevitablemente que el imperialismo engendrará a menudo guerras nacionales. Junius, que defiende en su folleto las tesis arriba mencionadas, dice que en la época imperialista toda guerra nacional contra una gran potencia imperialista conduce a la intervención de una gran potencia imperialista rival, y por consiguiente, toda guerra nacional se transforma en una guerra imperialista. Mas este argumento es también erróneo. Eso puede suceder, pero no siempre sucede. Muchas guerras
coloniales, entre 1900 y 1914, no siguieron ese curso. Y sería sencillamente ridículo decir, por ejemplo, que después de la guerra actual, si termina en el agotamiento total de todos los países beligerantes, no puede haber una guerra nacional, progresista, revolucionaria, de ninguna clase, librada, digamos, por China, en alianza con la India, Persia, Siam, etc., contra las grandes potencias. Negar toda posibilidad de guerras nacionales bajo el imperialismo es falso en teoría, históricamente es a todas luces erróneo. Y equivalente al chauvinismo europeo en la práctica. A nosotros, que pertenecemos a naciones que oprimen a centenares de millones de personas en Europa, en África, en Asia, etc., nos instan a decir a los pueblos oprimidos que es imposible para ellos librar una guerra contra nuestras naciones. En segundo lugar, la guerra civil es una guerra como otra cualquiera. Quien admita la lucha de clases no puede dejar de admitir las guerras civiles, que en toda sociedad de clases son la continuación, el desarrollo y la intensificación, naturales y en determinadas circunstancias inevitables, de la lucha de clases. Esto ha sido confirmado por todas las grandes revoluciones. Repudiar la guerra civil u olvidarla es caer en un oportunismo extremo y renegar de la revolución socialista. En tercer lugar, el triunfo del socialismo en un país no elimina, de golpe, todas las guerras en general. Por el contrario, presupone guerras. El desarrollo del capitalismo sigue un curso extraordinariamente desigual en los diversos países. No puede ser de otro modo bajo la producción mercantil. De aquí la conclusión indiscutible de que el socialismo no puede triunfar simultáneamente en todos los países. Triunfará primero en uno o en varios países, mientras los demás seguirán siendo, durante algún tiempo, burgueses o preburgueses. Esto no solo provocará rozamientos, sino incluso el intento directo de la burguesía de los demás países de aplastar al proletariado triunfante del Estado socialista. En tales casos, la guerra sería, de nuestra parte, una guerra legítima y justa. Sería una guerra por el socialismo, por liberar a otros pueblos de la burguesía. Engels tenía perfecta razón cuando, en su carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1882, afirmaba con toda claridad que era posible para el socialismo ya triunfante librar guerras defensivas. Se refería a la defensa del proletariado triunfante contra la burguesía de otros países. Solo después de haber derribado, vencido y expropiado definitivamente a la burguesía de todo el mundo, y no solo de un país, serán imposibles las guerras. Y desde un punto de vista científico sería completamente erróneo y completamente antirevolucionario rehuir o subestimar lo más importante. Aplastar la resistencia de la burguesía, la tarea más difícil, la que más lucha exige. Durante la transición al socialismo,
Los clérigos sociales y los oportunistas están siempre dispuestos a soñar con un futuro socialismo pacífico, pero lo que los distingue de los socialdemócratas revolucionarios es que se niegan a pensar y reflexionar en la encarnizada lucha de clases y en las guerras de clases necesarias para alcanzar ese hermoso futuro. No debemos consentir que se nos seduzca con palabras. Por ejemplo, a muchos les es odioso el concepto defensa de la patria porque los oportunistas declarados y los partidarios de Kautsky lo usan para encubrir y disimular las mentiras de la burguesía sobre la actual guerra de rapiña. Esto es un hecho, pero de ello no se deduce que debamos dejar de analizar el significado de las consignas políticas. Aceptar la defensa de la patria en la guerra actual no es, ni más ni menos, que aceptarla como una guerra justa, una guerra en interés del proletariado, ni más ni menos. Repetimos, porque las invasiones no están descartadas en ninguna guerra. Sería sencillamente una necedad negar la defensa de la patria por parte de los pueblos oprimidos en sus guerras contra las grandes potencias imperialistas o por parte del proletariado triunfante en su guerra contra cualquier galifet de un estado burgués. En teoría sería totalmente erróneo olvidar que toda guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. La actual guerra imperialista es la continuación de la política imperialista de dos grupos de grandes potencias, y esa política fue engendrada y alimentada por el conjunto de las relaciones de la época imperialista. Pero esta misma época ha de engendrar y alimentar también, inevitablemente, una política de lucha contra la opresión nacional y de lucha del proletariado contra la burguesía. Y por consiguiente también la posibilidad y la inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y guerras nacionales revolucionarias. En segundo lugar, de guerras e insurrecciones del proletariado contra la burguesía y, en tercer lugar, de una combinación de ambos tipos de guerras revolucionarias, etc.